Hola a todos, soy Cristina Alcaraz. Hoy tenemos con nosotros a Álvaro Trampal, él es enfermero de simulación. Muchas gracias, Álvaro, por venir. Nada, muchas gracias a vosotros por invitarme. Pues bueno, si quieres empieza contándonos. ¿Quién es Álvaro Trampal y qué es enfermero de simulación? Bueno, pues Álvaro Trampal, soy enfermero, me dedico a la urgencia, a la emergencia y a la simulación clínica desde hace, yo creo que más de 15 años, más o menos, que trabajo en UBI Móvil. Y sí que es verdad que en los últimos años me he centrado más en la simulación, ¿no? En la docencia, aparte de las guardias en la UBI, en la docencia a través de la simulación clínica y explotando esa herramienta de aprendizaje que nos ofrece la simulación. Y a raíz de eso, pues decidí abrir la cuenta de enfermero de simulación, sobre todo en Instagram, pues para enseñar un poco lo que era la simulación, ¿no? Esa era mi idea original, pero poco a poco empezó a la gente a pedirme vídeos didácticos, publicaciones explicando cosas, entonces la fui adaptando un poco es una cuenta mucho más docente, dedicada no solo a la simulación, sino a la docencia en general. Genial. Extiéndeme un poco más ese concepto de la simulación. Cuéntame más sobre eso. Y también cuéntame, ¿qué es lo que tú buscas potenciar dentro de esa red social que has creado? No solo tema de formación y demás, sino también quizás a nivel personal, ¿no? A lo mejor te llena de alguna manera. Cuéntame un poco más. Sí, la simulación clínica, creemos los que trabajamos en este mundo de la simulación, que es una herramienta súper potente para la seguridad del paciente, para mejorar la seguridad del paciente y para alcanzar objetivos concretos en el aprendizaje, ¿no? Mucha gente puede pensar que la simulación es coger y jugar con los maniquís, hacer un curso de RCP, hacer compresiones y realmente eso es una parte, pero la simulación clínica es mucho más allá. La simulación clínica, la importancia de la simulación es lo que se hace tras la simulación, que es el análisis, el debriefing de esa simulación, ¿no? Con la simulación intentamos recrear entornos lo más reales posibles, intentamos recrear situaciones que el alumno ha vivido o pueda vivir lo más reales posibles para que tras esa simulación hacer el análisis de cómo se siente el alumno, las cosas que han ido bien, las cosas que se pueden mejorar y sobre todo, y más importante, herramientas de mejora para mi día a día. Lo que yo siempre digo en los cursos, ¿no? El que nos llevamos en la mochila para poder aplicar en nuestro trabajo diario, ¿no? Eso es la simulación, el poder alcanzar, el poder sacar, que el alumno saque herramientas para llevarlo a su trabajo diario. Además, la simulación es una forma de docencia centrado en el alumno. El profesor no da charlas, no hace ninguna explicación, no hace speech, al contrario, es el alumno el que trabaja, es el alumno el que expone las cosas que han ido bien, las cosas que han ido mal y a través de todos, a través de la conversación, del debriefing, sacamos herramientas de mejora. Que el profesor no suelta una presentación explicando las cosas teóricas, ¿no? Sino se va a la práctica, se va a la simulación a hacer práctica. Yo siempre digo que el alumno tiene que salir cansado de hacer prácticas y no de estar sentado en una silla, ¿no? Eso es realmente el aprendizaje, cómo se adquiere. Y, y la otra pregunta que me has hecho, ¿cuál era? Perdóname. Era acerca del origen de la cuenta, para que me contaras un poco más acerca de tu origen dentro de este mundillo, ¿no? De las redes sociales. ¿Cuál es cómo empezó? Porque a lo mejor es algo personal, por lo que te apasione empezar este tipo de proyectos. Sí, la verdad es que pues eso, yo quería mostrar un poco la simulación, pero poco a poco pues empecé a hacer contenido didáctico, ¿no? Y vi que ese contenido didáctico pues llamaba, gustaba, que la gente me escribía de, joder, qué bien me ha venido, cómo mola lo que has hecho, intentando utilizar maniquís de simulación, técnicas de simulación para ese contenido, pero sobre todo mi objetivo es que sea un contenido directo y sencillo, ¿no? Por así decirlo, de estar por casa, ¿no? De las charlas que hago yo en mis cursos, en la formación que realizo, pues que sea accesible a todo el mundo. Y la verdad es que las redes sociales es que es una herramienta que nos permite el difundir la información y llegar a sitios
que nunca habíamos pensado que podíamos llegar, ¿no? Entonces, pues poco a poco fue cogiendo más alcance esas publicaciones y la gente me escribía, joder, cómo me ha gustado. Algunos te escriben me han preguntado esto mismo en el examen y gracias a ser te ha aprobado. Entonces, pues, joder, pues te llena, ¿no? Te llena por dentro todos esos comentarios y yo encantado de lo que pueda ayudar. Si es verdad que muchas veces me escriben haz una publicación sobre este tema y yo, joder, no te puedo hacer esa publicación porque yo no sé de todo, ¿sabes? Entonces intento siempre a veces tirar de algún compañero que sepa algo en concreto, pero intento las publicaciones que hago, pues que las que estoy yo más familiarizado, ¿no? Para poder hacer. Y si no, algunas que no estoy tan familiarizado, me toca estudiar antes de hacer esa publicación. Está bien, está bien. Y cuéntame, Álvaro, ¿cómo crees que ayuda o cómo puede ayudar enfermero de simulación o Álvaro Trampal a la seguridad y salud en el trabajo? Pues yo creo que la seguridad y salud en el trabajo es un ítem que lo hemos visto con la época del COVID, que es imprescindible, que el estar concienciados en la seguridad pasiva, en el manejo de EPIs, en la correcta colocación y retirada de EPIs, en que esos EPIs sean de calidad, que esos EPIs sean homologados, creo que es algo imprescindible. El tener esa conciencia que los profesionales sanitarios, ya no solo sanitarios, sino todos los profesionales que trabajan, que tengan esa conciencia de la necesidad y la obligatoriedad de esa seguridad en el trabajo, creo que es muy importante el difundirlo en redes, muy importante el concienciar, yo creo, en esa seguridad, en la autoprotección, en la prevención. Creo que tenemos un gran trabajo pendiente por hacer. Particularmente creo que la seguridad en muchas ocasiones se deja de lado cuando trabajamos y es un error. Lo hemos visto estos días, ¿no? Esta pandemia, ¿no? De entrar a los boxes incluso sin protección por el paciente, ya, pero es que a veces hay que pensar que lo importante primero soy yo, después soy yo y por último soy yo, ¿no? La autoprotección es vital para nuestro trabajo. Entonces tenemos que tener esa conciencia de autoprotección siempre que trabajemos. Pues aprovechando que me comentas acerca del COVID, Álvaro, siendo tú precisamente un profesional de la salud, me gustaría que me contaras cómo viviste el inicio de la pandemia y el transcurso de la misma. Sí, pues yo creo que mi visión personal, yo creo que también la visión de mucha gente, ¿no? Fue un poco caos. Es decir, lo que hoy estaba bien, mañana estaba mal, lo que hoy estaba mal, mañana estaba bien. Nos llegaba muchísima información contradictoria de todos los lados, muchísimas publicaciones que un día decían una cosa, al día siguiente decía otra, y ya no sabías muchas veces a qué atenerte, ¿no? Con los EPIs, por ejemplo, recibíamos EPIs que decían que eran legales, que estaban homologados y a los 2 días salían como que no estaban homologados, ¿no? Entonces ibas con una sensación de inseguridad, al menos como yo lo he vivido, con una sensación de inseguridad de no saber a qué atenerte, ¿no? No saber si vas a exponerte y qué riesgos vas a llevar y sobre todo yo lo viví como ya no solo qué riesgos hacia mí, sino qué me voy a llevar a casa, ¿no? Entonces, es una situación de intranquilidad continua, aparte de, obviamente, esa asistencia sanitaria en el medio, en mi caso, en el medio extrahospitalario, que atendías a un paciente y decías, nos lo vamos a llevar al hospital y sabías que no iba a salir del hospital. Entonces, esa situación bastante eh, estresante de forma mental, ¿no? Ya, bueno, aparte del trabajo, el esfuerzo físico del trabajo, que eso, bueno, que entre comillas es lo de menos, ya el esfuerzo mental que todo eso nos ha hecho y nos está haciendo, ¿no? Y Álvaro, me has comentado, por ejemplo, respecto a los EPIs en específico dentro de tu trabajo, una de las cosas que pasaron fue eso, ¿no? Que hubo muchas falsificaciones o productos que no eran de la calidad adecuada. ¿Algún otro cambio, alguna otra cosa no esperada que tú destacaras que ocurriera en cuanto a los EPIs? Como por ejemplo, falta de productos, este tipo de cosas. Bueno,
Yo sí que es verdad que tengo que decirlo, que en el servicio en el que yo estoy sí que hemos tenido muchos EPIs. Sí es verdad que al principio eh, esos EPIs no eran de la garantía que deberían de ser, que a lo mejor no eran impermeables completamente, las mascarillas pues de dudosa procedencia, incluso todavía de dudosa procedencia. Pero sí que es verdad que por noticias, por compañeros en otros servicios, joder, que les veías y dices, pero vamos a ver, es que a nadie le entra en la cabeza que ese chubasquero sea el EPI, ¿sabes? O sea, es que realmente una sensación de incredulidad al ver imágenes, fotos de compañeros pero en serio, ¿qué es tu EPI? O sea, en serio, no se le cae a los gerentes la cara de vergüenza por dároslo. Vamos, eso es la visión como lo hemos vivido, ¿no? Sabéis que en la hospitalaria pues es un mundo que nos conocemos mucha gente y hablábamos entre nosotros y era una sensación de inseguridad y de impotencia el decir, es que voy a atender un paciente que sé que tiene COVID, que sé que es un paciente grave y no voy protegido. Claro. Y de cara a aprender, de cara a afrontarlo ya con ese aprendizaje realizado, si tuviéramos una nueva ola de COVID o de cualquier otro tipo de enfermedad similar a la inicial que tuvimos en marzo de 2020, ¿cómo crees que lo afrontaríamos y cómo crees que podríamos mejorar el afrontamiento que hicimos en su día? Bueno, si tenemos ahora una cuarta, quinta, sexta ola como la que dicen que vamos a tener, la verdad es que tenemos un gran inconveniente, es que los profesionales sanitarios estamos muy cansados. Estamos ya muy cansados de la gestión, estamos muy cansados de los turnos, estamos muy cansados de doblar, de triplicar turnos y sin vacaciones en la mayoría de los casos. Y sí que es verdad que el personal está muy cansado. Sí es verdad que hemos aprendido a gestión de material, hemos aprendido a el atender a pacientes con determinados aislamientos que antes no estábamos no éramos muy expertos en esos sistemas de EPIs, en ponernos, en quitárnoslo. Así es verdad que se hizo formación hace años con el tema del ébola, se hizo formación con el tema del MERS, del coronavirus eh, africano de Oriente Medio, pero esa formación no llegó a todo el mundo. Esa formación, sobre todo las nuevas generaciones, como yo los llamo, la gente que acaba de terminar la carrera o hace unos pocos años que ha terminado esa carrera, no está formada en la puesta, retirada y qué EPIs son necesarios. Es verdad que, bueno, que en eso hemos aprendido a la fuerza, la verdad, en cambios de turno, en simulacros muy rápidos, en otras ocasiones pues ya con el propio paciente. Pero creo que esa lección de aprendizaje de la puesta retirada de EPIs, esa visión de hay que protegerse, hay que tener seguridad, lo hemos adquirido, lo hemos interiorizado nosotros mismos y creo que es algo que jugamos a nuestro favor. En contra, que el profesional sanitario está muy cansado ya de esta situación y necesitamos, entre comillas, un poco de respiro. Entiendo. Álvaro, me gustaría que me contaras un poco. Has comentado acerca de ese aprendizaje a la hora de ponerse los EPIs, eso como parte positiva, ¿no? Ujú. Entonces, ¿a qué riesgos estás tú expuesto en tu día a día? ¿Revisas los EPIs que tienes que ponerte, ya que bien lo defiendes? ¿Y qué consejos darías a las personas que empiecen a trabajar en entornos como el tuyo de cara a hacer un trabajo seguro? Sí, nosotros al inicio de la guardia revisamos EPIs, tanto los EPIs de aislamiento, en el caso de COVID, como el resto de los EPIs, casco, material diferente que podamos tener, elementos de seguridad pasiva, elementos de seguridad activa, eso es imprescindible en el inicio de la guardia. Yo siempre digo que sobre todo en el medio extrahospitalario, la autoprotección es imprescindible. El primero yo, segundo yo y por último yo.
y tenemos que tenerlo en mente siempre, pero ya no solo en accidentes, en politraumas, sino en cualquier paciente que pueda ser infectocontagioso. Hay que tener autoprotección, ¿no? Yo siempre les digo a mis alumnos esa frase sentenciadora de padre de los héroes muertos no salvan vidas, ¿vale? Eso es muy importante. Entonces creo que la seguridad, los elementos de seguridad son un elemento que en nuestro día a día son imprescindibles el contar con ellos, el tenerlos a mano, el tener recambios. Estamos ahora viviendo, al menos por mi parte, muchas veces nos estamos relajando los profesionales sanitarios con respecto al COVID. Sigue habiendo COVID, aunque estemos vacunados, podemos tener el COVID. No hay que bajar la guardia, hay que seguir haciendo las actuaciones que hacíamos al principio respecto al aislamiento, hay que tener las mismas precauciones o más y no hay que bajar la guardia. Y sí es verdad que yo he podido apreciar que nos relajamos un poco con el tema de la seguridad con el tema de los aislamientos, ¿no? Pero a las nuevas generaciones les diría que, en mi caso, la calle es muy bonita, muy apasionante, pero es muy peligrosa. Estamos muy expuestos a accidentes, muy expuestos a lesiones. Es un entorno en muchas ocasiones hostil y todos los medios de seguridad, aunque parezcas muy exagerados, son pocos para prevenir cualquier tipo de accidente. Genial. Álvaro, me gustaría que me contaras un poco más acerca de esas nuevas metodologías de enseñanza que tienes con tus alumnos. Sí. Cuéntame en un modo de resumen, así rápido, qué tipo de estrategias utilizas en esas formaciones y por qué son innovadoras. Bueno, yo creo que la simulación al alumno le ofrece un aprendizaje práctico, que practique mucho y sobre todo que sea partícipe y pueda ver lo que ha vivido en esa simulación, ¿no? Es decir, tras el análisis posterior, el alumno hace una introspección, piensa ese modelo mental que tiene, qué cosas han ido bien, qué cosas han ido mal y sobre todo esas herramientas de mejora, ¿no? Entonces es mucho, el aprendizaje del alumno es mucho mayor, aumentas la curva de aprendizaje del alumno a través de esa experiencia vivida, ¿no? Entonces, esa experiencia y ese análisis posterior. Siempre nosotros cuando hacemos simulación lo hacemos en un entorno de confianza y en un entorno de tranquilidad, ¿no? Lo que nosotros llamamos en una burbuja de seguridad, en el que el alumno es totalmente competente, en el que el alumno en ningún momento va a ser juzgado por lo que haga o lo que diga, ¿vale? Porque estamos ahí para aprender y aprender sobre todo del error, ¿no? Que el error es la mejor fuente de aprendizaje. Lo que nosotros en simulación llamamos, antes de empezar, cuando hacemos el curso, hacemos el briefing previo, lo que llamamos el contrato Las Vegas. Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Lo que pasa en la sala de simulación se queda en la sala de simulación. Entonces eso al alumno le da un entorno de confianza, un entorno de poder experimentar y poder preguntar todo lo que necesite y con el objetivo de aprender, ¿no? De aumentar esa curva de aprendizaje que nos ofrece la simulación y sobre todo que el alumno sea el centro de esa simulación y de ese aprendizaje. Interesante, Álvaro. Pues bueno, yo creo que hemos tenido una muy buena conversación. Me ha gustado mucho todo lo que me has comentado. Me ha encantado tener hoy aquí a alguien que pertenezca al mundo de los sanitarios, porque bueno, al final a todos nos ha tocado por alguna parte, sea por familia, amigos o conocidos. Todos hemos tenido seres queridos en esa situación y desde luego ha sido un momento complicado esta pandemia que hemos vivido. Así que muchísimas gracias, Álvaro. ¿Te gustaría añadir algo más? Nada, yo encantado de haber participado. Eh, Siempre, pues, recordar que la seguridad es imprescindible, el estar protegido, el estar prevenido y nunca bajar la guardia, ¿vale? Y más sobre todo en esta época del COVID, no relajarse, que al final el relajarnos lleva a contagiarnos y contagiar a seres queridos en muchas ocasiones. Totalmente. Pues muchísimas gracias, Álvaro, por estar hoy aquí y nada, nos vemos en la próxima. Nada, muchas gracias a vosotros y nos vemos.